Estimados, muy buenas tardes. Señoras y señores, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en nuestro webinar del día de hoy, Convenio de doble imposición entre Perú y Chile. Implicancias para empresas e inversionistas, organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena y coorganizado con nuestra empresa socia Mont Group. El objetivo del webinar de hoy es dar una visión general de la tributación aplicable en Perú, con énfasis especial en el convenio para evitar la doble imposición suscrito con Chile. Bien. Muy bienvenidos a todos a este webcast el día de hoy. Les quiero presentar a la empresa Mont Group, consultora internacional con más de 40 años de experiencia, presente en 12 países de América, incluidos Estados Unidos y Canadá, a través de oficinas propias. Cuentan con un equipo multidisciplinario de 250 profesionales a tiempo completo. Se especializan en ofrecer servicios integrales que facilitan el crecimiento y éxito profesional y empresarial, abarcando desde servicios corporativos y soft landing hasta back office, asesoría legal, registro de marcas e internacionalización de empresas. Muchas gracias a Mont Group por estar con nosotros el día de hoy. Y ahora permítanme presentarles al ponente que nos acompaña el día de hoy. Está con nosotros el señor Dolan Urbano López, abogado tributarista de Mont Group. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima. Especialista en Derecho Tributario, con experiencia en el sector público, SUNAT y Tribunal Fiscal, así como en el sector privado. Actualmente se desempeña como abogado líder del área tributaria del estudio Mont Group, Perú. Así que muchas gracias nuevamente al estudio Mont y a Dolan por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Marcela, por la presentación. Voy a pasar a compartir. Ahí sí. Listo. Ya está. Bueno, creo que ya nos ayudaste con el resumen de la empresa, de Mont Group, y todos los servicios que ofrecemos, ¿no? Los servicios legales, migratorios, hosting, back office, payroll, en general, ¿no? Vamos a entrar en este caso de frente al tema. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias a la Cámara de Comercio Peruano-Chilena por la invitación. En este momento vamos a conversar un poco sobre los aspectos tributarios eh, en Perú, ¿no? En Perú, básicamente, o aterrizando en el convenio para evitar la doble imposición entre Perú y Chile, ¿no? Un poquito conversarles sobre aspectos tributarios generales. Eh, en Perú tenemos dos grandes tributos, ¿no? En general dos grandes tributos que es aplicado para todo, ¿no? Para todos los negocios que se desarrollan para tanto las empresas que se constituyen en Perú como las empresas que vienen de afuera, ¿no? El impuesto general a las ventas básicamente se refiere al IVA, ¿no? El sinónimo de IVA allá en Chile, ¿no? Cuando el servicio es utilizado en el país, siendo prestado, en este caso, por un sujeto no domiciliado, ¿no? Poniéndonos en el supuesto de que un empresario chileno venga con su empresa a prestar un servicio a Perú, el servicio es consumido o empleado acá en territorio nacional, se va a tributar con IVA. Eh, en este caso, pues poniéndonos en el supuesto de que otra vez en que venga un empresario de afuera, en este caso de Chile, el sujeto que presta el servicio es un no domiciliado, usuario cliente Perú, el servicio es utilizado, consumido en territorio peruano y va a tributar con el IVA. ¿Cuánto es el IVA acá en Perú? 18%. Acá un poquito lo que les acabo de hablar, ¿no? Evidentemente el IVA, como en Chile, también es utilizado a nivel interno entre empresas que se han constituido en el mismo territorio, ¿no? El impuesto al valor agregado, como dice acá, ¿no? Acá se llama impuesto general a las ventas.
¿Cuál es el efecto del pago del IGB acá por un no domiciliado? Bueno, vamos a poner un poquito un ejemplo. El empresario chileno viene y presta el servicio acá en Perú. El empresario peruano, aparte de retener el impuesto a la renta, que es otro gran impuesto que voy a hablar seguidamente, le va o va a pagar un IVA, va a pagar un IGB. ¿Esto qué quiere decir? Que es el pago que se va a hacer por IVA o IGB lo va a hacer el empresario peruano y ese efecto se denomina efecto neutro. ¿Por qué? Porque después este empresario peruano lo va a poder deducir como crédito fiscal. Es un efecto neutro. Seguidamente el impuesto a la renta. Un impuesto a la renta de manera general se refiere en realidad a operaciones que se desarrollan dentro del territorio nacional, ¿no? Dentro del territorio nacional y se refiere básicamente acá tengo los ejemplos de las operaciones que se desarrollan acá en Perú que estarían afectos a impuesto a la renta, ¿no? Predios o bienes ubicados en territorio nacional, regalías pagadas por sujeto domiciliado en el país, préstamos para empresas ubicadas en el territorio, ¿no? Dividendos, ¿no? Actividades empresariales, renta vitalicia, ganancia de capital y trabajo personal, ¿no? De manera dependiente o independiente, ¿no? Hay una excepción o dos excepciones en el caso del servicio digital y la asistencia técnica. ¿Por qué? Porque en el servicio digital y la asistencia técnica no se necesita que se desarrolle la actividad en el territorio peruano. ¿Qué quiere decir? Un pequeño ejemplo. La empresa chilena presta el servicio digital a una empresa peruana, lo hace desde Chile. En este caso, pues, se va a considerar el servicio digital aun cuando la empresa chilena no ha mandado a algún personal, no lo hace de manera física en territorio nacional, ¿no? Se va a considerar un servicio afecto a impuesto a la renta en Perú, ¿no? Más adelante voy a ver, o vamos a ver los beneficios del convenio, ¿no? En un marco general, cualquier empresa que venga de afuera se le va a retener de su factura que emita a Perú, se le va a retener un 30% por servicio digital y 15% por asistencia técnica. Ya les voy a comentar después los beneficios del convenio. Los contribuyentes domiciliados y no domiciliados, ¿no? Los domiciliados van a tributar por su renta de fuente mundial y los no domiciliados, en este caso, se consideran no domiciliados a los extranjeros. Para Perú, eh, toda persona que viene del extranjero es considerada no domiciliada. Ellos van a tributar solo por la renta de fuente peruana. ¿Qué quiere decir fuente peruana? Cualquier operación que se desarrolla en Perú, ¿no? Con la excepción de servicios digitales y asistencia técnica, como les mencioné, ¿no? También son contribuyentes, personas naturales y jurídicas, sociedades conyugales, indivisas, contratos de colaboración empresarial, ¿no? Con contabilidad independiente. El ejercicio gravable que se maneja acá en Perú es del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Hay una declaración jurada anual entre fines de marzo y comienzos de abril, más o menos, ¿no? De manera general, tenemos 5 categorías y las rentas empresariales o las actividades que desarrollan las empresas están dentro de rentas de tercera categoría. Este es el marco general, es un servicio prestado por un no domiciliado, cualquier extranjero, ¿no? Cualquier empresa extranjera que presta servicios en Perú, se le va a retener, como se puede ver en el cuadro, 30% por cualquier actividad, ¿no? Servicio digital también es 30%, intereses no vinculadas 4,99, si son vinculadas 30%, ganancias de capital, venta de acciones, en este caso, si es fuera de bolsa 30%, si es en bolsa es 5%, dividendo 5%, regalías 30%, asistencia 15%, ¿no? Aterrizando ya un poco en el tema que nos compete, los convenios para evitar la doble tributación, ¿no? En este caso, el Perú tiene todos estos convenios suscritos, todavía son pocos, pero estamos avanzando. Tenemos convenios con Chile propiamente, con Canadá, Brasil, Corea, México, Portugal, Suiza, Japón. Y tenemos
digamos CDI entre comillas, que es un acuerdo multilateral en el marco de la CAN, ¿no? De la Comunidad Andina de Naciones, donde pertenece Colombia, Bolivia y Perú y Ecuador. Está regida por la decisión 578, ¿no? Vamos aterrizando en el convenio. ¿Qué nos dice el convenio Perú-Chile? El convenio Perú-Chile, el convenio Perú-Chile no, en su artículo 4, eh, eh, bueno, es menester mencionarles un poco o hablarles un poco de este convenio. Este convenio ha sido desarrollado en el marco de la OCDE, ¿no? De los modelos OCDE, de los convenios multilaterales que se han suscrito entre diferentes países, ¿no? En este caso, Perú con Chile tiene un convenio con el modelo OCDE, es muy similar a convenio con características particulares. Voy a tratar de presentarles algunas figuras principales que pueden incidir o son más recurrentes en los negocios que desarrolla un chileno que le presta servicios a Perú, ¿no? O una empresa chilena que le presta servicios a Perú. Este convenio, en su artículo 4, nos habla quiénes son residentes para efectos del convenio, ¿no? Y ahí, como lo pueden ver, el CDI se aplica a personas residentes de uno o ambos estados. ¿Qué quiere decir esto? Que puede este convenio determinar que solo un estado, uno de los estados miembros de este convenio, eh, digamos, afecte la operación a renta y el otro convenio no se abstenga o de repente una retención reducida, ¿no? Residente de un estado contratante, persona que en virtud de la legislación de ese estado esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, ¿no? Residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, ¿no? Y ya le deja a los estados determinar cuándo una persona es, como en el caso de Perú, domiciliada y en el caso de Chile, residente, ¿no? El convenio nos habla residente de personas en general, ¿no? No incluye, ojo, no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en ese estado exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado estado por el patrimonio situado en el mismo. Se refiere básicamente a sucursales. Este artículo es un artículo general que abarca todas las actividades que puede desarrollar una empresa, ¿no? O a casi todas en general. Casi todas las actividades están enmarcadas en este artículo, ¿no? Este artículo general. Es artículo general y muy útil. Les puedo comentar, ¿no? Les puedo comentar que incluso en el tema del servicio digital hubo toda una controversia a nivel de Perú. ¿Por qué? Porque se consideraba que no estaba dentro de este artículo y en Perú había una retención, ¿no? Pero ahora el servicio digital en Perú implica también que está en este artículo y les voy a comentar cuál es el beneficio, ¿no? El beneficio de este artículo es que cualquier actividad que se desarrolla entre Chile y Perú y viceversa también, ¿no? Obviamente solo va a tributar un impuesto a la renta en el lugar donde se constituyó la empresa. Por ejemplo, si Chile, una empresa chilena, presta servicios a Perú, solo va a tributar esa empresa con impuesto a la renta en Chile y en Perú no va a haber ningún tipo de retención. Normalmente es 30, pero en este caso no va a haber retención. En este tipo de servicios se incluyen los servicios digitales, ¿no? Ha habido un cambio de posición en el 2021 por parte de nuestra administración tributaria, la peruana, y ahora incluyeron a servicios digitales en el beneficio, ¿no? De no retención. También está la asistencia técnica, que no es, que también es materia de este beneficio, ¿no? Está incluido dentro del beneficio. Que dice el artículo 7, los beneficios de una empresa residente en Chile solamente pueden someter, bueno, no lo dice en Chile, ¿no? Sino le estoy tratando de traducir un poco el convenio porque es un poco complejo porque está redactado en un lenguaje pues legal, digamos, ¿no? Entonces, poniéndonos en el caso de Chile, solamente pueden someterse a imposición en Chile, a no ser que la empresa realice su actividad en el Perú por medio de un establecimiento permanente situado en él. El establecimiento permanente
Para resumirles un poco sobre esta figura, es para efectos del convenio y para efectos de la legislación peruana, un establecimiento permanente se refiere a un lugar fijo de negocios, ¿no? Y hay que tener cuidado siempre con eso, porque a veces, o en este caso, ¿no? El Perú considera un establecimiento permanente a una si una empresa chilena manda personal a Perú y este personal, por ejemplo, se queda más de 183 días, puede configurar un establecimiento permanente y pues el tema es que estaría fuera del convenio, tributaría en Perú, nada más. Ahí se ven, ¿no? Casos de permanencia de menos de 183 días, casos de permanencia de más de 183 días, establecimiento permanente. Siempre es recomendable no permanecer más de 183 días, que se refiere básicamente a 6 meses, ¿no? La tasa general como pudieron ver en el cuadro de retención, es de 30 y 15%, de 30 en general para cualquier servicio y 15 si se trata de asistencia técnica, ¿no? Pero en el caso de este beneficio del artículo 7 que nos habla el convenio es que no se va a retener nada en Perú. Regalías. Acá está la figura de las regalías, también muy usado por los empresarios peruanos y chilenos. En este caso, las regalías, nos dicen, ¿no? Poniéndonos un ejemplo, las regalías procedentes de Perú y pagadas a un residente en Chile pueden someterse a imposición en Perú. Pueden someterse, quiere decir que se va a someter, en este caso, a una tasa reducida. No es 30, sino será 15%, en este caso por efectos del convenio, ¿no? ¿Qué son las regalías? El convenio nos dice que incluye el uso, derecho de uso de derechos de autor, patentes, marcas, diseños, modelos o planos, fórmulas, procedimientos secretos u otra propiedad intangible, informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Incluso pago por películas cinematográficas, obras grabadas en películas, cintas y otros medios de reproducción destinados a TV. Incluye también el uso derecho de uso de equipos industriales, comerciales o científicos, ¿no? Que se refiere al alquiler de equipos, bienes muebles, ¿no? La tasa aplicable en Perú es 30%, pero por efecto del convenio va a haber una reducción del 15%, ¿no? Renta de bienes inmuebles, en el caso de bienes inmuebles que estén constituidos evidentemente en Perú, ¿no? Las rentas que un residente, por ejemplo, de afuera obtenga de bienes, sea persona natural o jurídica, ¿no? En este caso, o una empresa o una persona natural, obtenga renta de bienes situados, bienes inmuebles, ¿no? Situados en Perú, pueden someterse a imposición en Perú, ¿no? La tasa aplicable en Perú es del 30%. Dividendos. Acá hay un tema muy interesante, ¿no? Que siempre nos preguntan los empresarios interesados en constituirse en Perú, ¿no? Nos dicen, oiga, abogado o licenciado, doctor, ¿qué pasa con el tema de los dividendos? ¿Con cuánto voy a tributar si yo soy socio de una empresa en Chile? Los dividendos, por efectos del convenio, ¿qué dice? Hay una tasa de reducción de hasta el 10%, dependiendo de su participación en la empresa, ¿no? Puede ser 15, puede ser 10, como lo pueden ver ahí. Pero en Perú la tasa beneficiosa tanto para peruanos como extranjeros es del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier extranjero, no solo chileno, o cualquier extranjero que venga o que sea socio de una empresa constituida en Perú, al momento de tributar por dividendos, solo le va a retener una tasa del 5%, ¿no? No hay ninguna tasa adicional. Y que incluso lo pueden pues, recuperar en Chile, ¿no? En este caso, por efectos del convenio, ¿no? Puede haber una recuperación al final de año, pueden deducir ese impuesto pagado en Perú, ¿no? Que se les ha retenido. Préstamos de dinero también son muy comunes entre una empresa que se constituye en Perú y su matriz, ¿no? ¿Qué pasa? Que la empresa en Chile constituye una empresa en Perú y para empezar operaciones
le presta dinero, ¿no? Hay un préstamo de dinero para que empiece operaciones o que continúe operaciones, etcétera, ¿no? Para cualquier tema relacionado al giro del negocio. Entonces hay préstamo entre lo que se denomina entre empresas vinculadas, ¿no? En este caso la tasa de retención es 30% porque son vinculadas. Por efectos del convenio sobre la factura que envíe, en este caso la empresa chilena que presta dinero a la empresa peruana, le envía una factura, ¿no? Por los intereses. Sobre la factura por los intereses va a haber una tasa de retención del 15%, ya no del 30%, sino del 15%, ¿no? Este es entre empresas vinculadas. En Perú, para una empresa que se constituye en Perú, solo pueden deducir siempre y cuando no se excedan del 30% del EBITDA, ¿no? Del ejercicio anterior. Es muy importante tener en cuenta este porcentaje, ¿no? La tasa de mercado también es importante, en las tasas del préstamo, perdón, es muy importante que se establezca a una tasa de mercado, ¿no? La norma en realidad no nos exige un estudio de precios de transferencia, pero siempre en cualquier operación que se haga entre vinculadas para sustentar ante una posible fiscalización de la Administración Tributaria peruana, siempre se va a requerir que la empresa haga un estudio de precios de transferencia que sustente la tasa que está aplicando. Por ejemplo, ¿no? Bien, uno en su contrato aplica una tasa del 5%, 2%, pero viene la Administración Tributaria y dice, no, esa tasa no es, para mí la tasa de mercado es 7%. Entonces, yo le tengo que demostrar a la administración que no es 7%, sino 5%, que yo contraté. En este caso, se va a requerir un estudio de precios de transferencia, ¿no? Crédito fiscal. Crédito fiscal, muy importante, el tema del crédito fiscal. Para efectos del convenio, bueno, en el caso de Perú, Perú tiene dentro de su legislación eh, el tema del crédito, ¿no? Que cualquier pago que se haga por efectos tributarios, una retención que se haga, lo va a poder recuperar como crédito en su declaración anual, ¿no? Pero el convenio también tiene este beneficio, porque hay países que no tienen este beneficio, ¿no? El CDI sí permite que cualquiera de los países, ¿no? Tanto si se retiene en Chile o se retiene en Perú, hay la posibilidad de recuperar ese pago, ¿no? Por eso es sumamente importante tener la constancia de retención correspondiente para poder utilizar como crédito la retención efectuada, ¿no? Sumamente importante también para una empresa constituida en Perú. Esto ya es en el caso de que una empresa chilena venga y se constituye en Perú. Es importante que la empresa peruana celebre contratos, cualquier operación, no sea préstamo, sea prestación de servicios, cualquiera, ¿no? Regalías. Siempre celebrar contratos. La administración tributaria, para la administración tributaria peruana no es suficiente una orden de compra, orden de servicio, ¿no? Le va a exigir contratos en lo posible, ¿no? No es que la norma diga celebra contratos, no. En las auditorías que se hagan, en las fiscalizaciones que haga la administración tributaria peruana, va a exigir estos contratos, ¿no? Tener certificado de residencia para efectos de aplicar el convenio, ¿no? ¿Qué se va a exigir en Perú para aplicar el convenio y la no retención? En Perú simplemente la empresa chilena que presta un servicio a Perú le va a decir, oye, aparte de la factura que estás mandando, manda tu certificado de residencia. El certificado de residencia es muy fácil de obtener en el caso de Chile, ¿no? Cualquier empresa chilena va y me parece que en el transcurso del día le dan el certificado de residencia, ¿no? Y con eso adjuntan a su factura y pueden obtener los beneficios del convenio, que en este caso es que en Perú no se haga retención por impuesto a la renta, ¿no? Otro punto importante es cualquier operación siempre se tiene que acreditar. ¿Cómo se acredita? Con informes de prestación de servicios, conformidad de servicios, correos,
si hay algún tipo de charla, pues el video, cualquier tipo de prueba que acredite que la operación, en este caso de prestación de servicios, se ha realizado entre una empresa y otra, ¿no? Es muy importante también que para efectos migratorios y laborales, ¿no? Que llevar un control de trabajadores desplazados, ¿no? Y en el caso de que se retenga en Perú, obtener el certificado de retención para poder recuperarlo allá en Chile, ¿no? Acá tenemos un cuadro general, un cuadro ya haciendo una comparación entre el régimen general en Perú, que es la primera columna, y la segunda columna, como dice allí, es aplicando el convenio Perú-Chile, ¿no? Para el caso de servicios en general, como se puede ver, por convenio es 0% y en el régimen para cualquiera es 30%, ¿no? Asistencia técnica igual, no va a haber retención. En dividendos se va a aplicar el régimen general de Perú, ¿no? Porque es más beneficioso, el convenio lo dice. Si el país tiene un régimen de más beneficio, pues se va a aplicar esa tasa. Por eso se aplica la tasa del 5% en distribución de dividendos, ¿no? En el caso de préstamos entre vinculadas, hay una reducción del 15%. Regalías hay una reducción también del 15%. En el caso de venta de acciones, ahí es similar, 30%, pero tiene pues, la recuperación en Chile, ¿no? Por ese pago que se hace, ¿no? Ganancias de capital en bolsa, 5%. En los dos últimos párrafos o las dos últimas líneas se refiere a un trabajador no domiciliado independiente que viene a trabajar acá a Perú por el régimen general en Perú, por su recibo por honorarios o factura que emita la empresa peruana, se le va a retener máximo 10%, ¿no? ¿Por qué dice ahí menos de 183 días? Porque si pasan más de 183 días, se le va a considerar a esa persona natural, se le va a considerar domiciliado en Perú. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa persona que ha permanecido en Perú más de 183 días va a tributar como un peruano. ¿Cuándo lo va a hacer? A enero del año siguiente, a, a que se cumpla este plazo, ¿no? A enero del año siguiente va a tributar como cualquier peruano. En este caso, la retención en Perú es 8%, ¿no? Por recibo de un independiente, de una persona natural independiente. Un trabajador no domiciliado dependiente que viene a trabajar acá a Perú, pues de manera general se le retiene 30%, ¿no? 30% y si igual pasa más de 183 días, va a tributar como un peruano más, ¿no? Hay una tasa gradual, ¿no? De 8, 14, 17, 20, 30%, dependiendo de, ¿no? Hay que recordar que todo lo que se retiene en Perú va a ser crédito en Chile, ¿no? Algunos casitos prácticos para comentarles. Este es un caso que hay un proveedor chileno y un cliente peruano. El Chile presta servicio a Perú y Perú paga una contraprestación o se pacta una contraprestación de $10.000. En el supuesto de que Chile envíe la factura más el certificado de residencia, entonces no va a haber ningún tipo de retención por impuesto a la renta en Perú y el IGB, como les mencioné al comienzo de la exposición, lo va a pagar la empresa peruana, pero ese IGB que se paga 18% eh, va a ser un crédito fiscal para Perú en sus siguientes operaciones, es neutro, ¿no? Entonces no hay una afectación en realidad, ¿no? No va a afectar la factura que se está pagando, ¿no? ¿Qué pasa en caso de que envíe factura pero no certificado de residencia? Obviamente no va a ser beneficiado la empresa chilena con el convenio y se le va a retener el 30%. En este caso solo se pagará $7.000 y se retiene $3.000, ¿no? Pero Chile puede solicitar la devolución a SUNAT si presenta un certificado de residencia de manera posterior, ¿no? Es muy importante que eh, comentarles que la prestación del servicio, se lo comenté al comienzo de la exposición también,
el tema de la aplicación del convenio es siempre y cuando la empresa chilena preste cualquier tipo de servicios con desplazamiento de trabajadores en Perú, o sea, de manera territorial en Perú, ¿no? Envía personal a Perú, entonces ahí es donde hay una afectación a impuesto a la renta peruano y una afectación a impuesto a la renta chileno, ¿no? Porque para Chile es renta de fuente extranjera y para Perú es renta de fuente peruana, ¿no? Entonces ahí va a haber una aplicación del convenio para evitar la doble imposición. Ahí es donde se va a generar estos beneficios que les acabo de comentar, ¿no? Otro punto importante es un ejemplo donde sucede lo mismo, ¿no? Sucede lo mismo, eh, se presta servicios, eh, en este caso, perdón, es el proveedor peruano y el cliente chileno. Sucede exactamente lo mismo. Si se envía la factura con certificado de residencia, no se va a retener en Chile, y si no envía, se le va a retener, en este caso en Chile, pues la tasa de retención es 35%, se le va a retener a la factura peruana un 35%, ¿no? Y se paga IVA en Chile. Otro casito. Ya. En este caso, ¿qué pasa si Chile presta servicios a Perú? Presta un servicio, por ejemplo, digital. Presta un servicio digital, va a suceder lo mismo, exactamente con el primer ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa si presta cualquier otro servicio que no sea digital ni sea asistencia técnica? La regla general, como les dije, es que va a generar renta de fuente peruana cuando hay un desplazamiento. Si no, no genera renta. En este caso no se aplicaría el convenio, pues no habría ninguna afectación, ¿no? Porque digamos, el servicio solo estaría afecto a impuesto a la renta chileno y no peruano, ¿no? Entonces no habría por qué hacer ningún tipo de retención. Dividendos, muy importante los dividendos. Como ya les mencioné, acá es el caso de que los dividendos a repartir en un determinado periodo, sea $10.000, a cada accionista de Perú-SAC, en este caso se le debe retener 5% por concepto de impuesto a la renta, que es $250. Por tanto, se le entregaría a cada uno 4.750, ¿no? A cada accionista se le deberá entregar un certificado de retención, ¿no? Tanto accionista peruano como accionista chileno, en este caso tienen 50% de las acciones, ¿no? Esa retención de 250, 5%, ¿no? Puede usarlo como crédito de impuesto a la renta en Chile, ¿no? Esa es todo con la exposición. Les agradezco mucho su atención y estoy atento a cualquier pregunta. Ahí está el correo electrónico en caso de que no se llegue a responder a todas las preguntas que me puedan hacer, ¿no? Cualquier cosa, está el correo, la dirección, que pueden comunicarse con nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Dolan, por poder acompañarnos en esta ocasión, aquí en uno de los webinars más que realiza la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Muy entretenida la exposición que nos has realizado. Asimismo, te comento que tenemos algunas consultas por parte de los participantes. Te las voy comentando uno a uno para que tú nos puedas apoyar con ello. ¿Te parece? ¿Cómo no? Perfecto. Comenzamos con el señor Jorge Campos. Dice, ¿cómo funcionan estos conceptos si un peruano tiene empresa en Chile? ¿Los impuestos en Chile le sirven como crédito en Perú? ¿Cuáles son las tasas de retención en Chile para préstamos? Sí, en realidad, como les mencionaba, el convenio aplica por ambos lados, ¿no? Ida y vuelta. Entonces, lo que les puedo mencionar es que si un peruano es socio de una empresa chilena o constituye, mejor dicho, una empresa en Chile, ¿no? En este caso es que se constituye una empresa en Chile, y hay un préstamo de la empresa peruana a la empresa chilena, pues la tasa de retención máxima que se puede hacer por efectos del convenio es 15%, ¿no? 15% sobre la factura. Y pues esa retención evidentemente le sirve como crédito en Perú.
Sí, no hay problema. La norma establece eso, la norma peruana, y el convenio refuerza ese tema, ¿no? Lo puedo utilizar como crédito acá en Perú. Perfecto. La siguiente consulta es por parte de Jorge Ernesto Cusi, quien dice, buenas tardes, y en el caso contrario, es decir, de una empresa constituida en Chile, pero la mayoría de los accionistas son peruanos y tienen una empresa vinculada en Perú, ¿cómo sería la figura si la empresa vinculada presta dinero a la empresa constituida en Chile? ¿Cómo sería la figura de tributación? Ah, ya creo que esta ya le respondí en la anterior pregunta, ¿no? La empresa peruana presta a la chilena y un máximo de retención del 15% y eso se puede utilizar como crédito, ¿no? Perfecto. La siguiente otra consulta es por parte del señor Percy Raúl Martín Paredes. Buenas tardes. Todo lo vertido es entendible. Lo que sería necesario informar es respecto a la información que se debe de brindar a los peruanos que invirtieron en Chile para que se encuentren informados respecto a la legislación tributaria, respecto al porcentaje de retención, etcétera. Y bueno, en este caso, la exposición va desde el ámbito peruano, ¿no? Las tasas de retención peruano, pero las tasas que se refiere al convenio son las máximas que se pueda retener, ¿no? Te establece un límite, ¿no? En muchas de las figuras, ¿no? En algunas las deja potestad de acuerdo a las tasas que se manejan en Chile, ¿no? Listo. Ahora sigamos con Olinda Cuahue. Buenas tardes. ¿Es obligatorio que con cada factura peruana enviada a Chile se adjunte el certificado de residencia o puede enviarse a fin de año por todo el año? No, en cada factura que se envía se tiene que enviar un certificado de residencia. Perfecto. Y la última pregunta, María Eugenia. Si yo como empresa chilena invierto en una empresa domiciliada en Perú y esta me paga utilidades a través de dividendos, ¿cuál es el tributo que debo pagar en Perú y cómo sería el esquema de tributación aplicable en este caso? Claro, como les mencioné, a ver, pasamos al ejemplo, que lo puedo ver acá. Acá está el ejemplo justo que les acabo de mencionar, ¿no? Hay un accionista, esta empresa Perusac tiene un accionista peruano y un accionista chileno, ambos al 50%. Lo que va a pasar es que tanto el accionista peruano como el accionista chileno van a pagar un impuesto del 5%, solo 5%. En este caso, los dividendos a repartir son $10,000 y se le va a retener solo $250 a cada accionista, ¿no? Con lo cual se le entregaría un neto de 4,750, ¿no? Este accionista chileno lo puede utilizar como crédito contra el impuesto a la renta en Chile, ¿no? Que declara a fin de año los impuestos que se le ha retenido. Por eso es importante exigir el certificado de retención en este caso. Perfecto, Dolan. Y bueno, por último tenemos nuevamente a Jorge Campos. ¿Qué pasa si no hay un traslado de trabajadores? No se hace ningún tipo de retención y se paga el 100% de la factura sin IGB, dado que es una exportación de servicios. El procedimiento cambia si son empresas relacionadas. No, o sea, el procedimiento no cambia. Para la afectación de impuesto a la renta, a evaluarse en este caso es que si no hay traslado de personal, pues es una exportación de servicios y esto no paga IGB, solo paga renta en su lugar de origen, ¿no? eh, a menos que sea servicios digitales o asistencia técnica, ¿no? Hay que evaluar eso porque en ese caso, pues, sí, o se aplica el convenio, incluso en este caso, ¿no? En este caso sí aplicamos el convenio. Si fuera servicios digitales y asistencia técnica, se aplica el convenio y no se retiene nada en Perú. Si no fuera ninguno de esos y no hay traslado de trabajadores, no hay una prestación de manera presencial en Perú, pues no va a haber una afectación a impuesto a la renta peruano solo en Chile, por tanto solo se pagaría en Chile impuesto a la renta, ¿no?
Listo, Dolan. Están demasiadas preguntas, ha estado muy interesante lo que has estado exponiendo. Aquí sigue el señor José Carlos Tuesta, que indica, para una empresa chilena que invierte en Perú y empieza operaciones económicas, es mejor que constituya un holding. ¿Cuánto paga de impuesto a la renta el holding? A ver, miren, de manera general, cualquier empresa, no sea holding o no, cualquier empresa que se constituya en Perú va a tributar con una tasa del 29,5 por impuesto a la renta. Cualquier empresa en Perú, ¿no? Salvo que tenga algún beneficio tributario, que ahora están dando a las agroexportadoras, que le están bajando con el 15%, ¿no? Del pago. Agroexportadoras que se constituyen acá en Perú. Pero por lo general es 29,5, cualquier empresa. Perfecto, Dolan. Bueno, creo que ya culminamos con ello. Más bien agradecerte a ti por el espacio que nos brindas, por la información también que has compartido con todos nosotros y también a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Esperemos que el webinar haya sido de una gran experiencia enriquecedora para todos ustedes. Y nada, seguimos invitando a todas las personas que han participado el día de hoy que sigan viendo nuestras actividades como Cámara de Comercio Peruano-Chilena. Así que nada, Dolan, muchas gracias. Gracias a usted. Estaremos pasándote la información correspondiente para que te puedas contactar con cada uno de ellos, ya que hay muchas personas que han quedado con varias consultas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Listo. Muchas gracias, Dolan. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego a todos.